Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Capítulo 1. Notas del autor. Una idea que tuve mientras estaba en el trabajo hablando de Pokémon con un compañero. No sé si la convertiré en un trabajo activo. Si les interesa leer más, menciónenlo en los comentarios. Elegir. Me sentí delirante. 6. ¿Dónde estoy? ¿Lo que está sucediendo? 60, 59, 58, 57. ¿Una cuenta regresiva? ¿Una cuenta regresiva para qué? ¿De dónde viene esta cuenta regresiva? Intenté mirar a mi alrededor, pero todo lo que vi fue un vacío negro. Espera, ¿este lugar es realmente un vacío negro o perdí la vista? ¿Pero por qué iba a...? Ah, ahora lo recuerdo. Hubo un ataque en la escuela. ¿Por qué estaba en una escuela? ¿Era profesor? ¿O parte del profesorado? No lo recuerdo. Yo, creo que conozco al atacante. Uno de los estudiantes. Un niño que sufre acoso escolar con frecuencia. 8. Creo que intentamos ayudar. Recuerdo una reunión con los padres del acosador, así que era profesor entonces. En fin, intenté ayudar, pero fue en vano. Los padres del acosador eran peores que su hijo en algunos aspectos y tenían muchos contactos. Yo, creo que me despidieron. No lo recuerdo. Solo recuerdo la desesperación al sacar mis cosas de la sala de profesores cuando el chico acosado me atacó. Todavía no sé cómo consiguió conseguir un rifle, entre todas las cosas. 2. Lo último que recuerdo es estar frente a... ¿Los niños? Sí, niños. Estaba frente a ellos cuando el chico disparó. Había sangre, gritos y sirenas. Sí. Sirenas. Eso es lo último que recuerdo. Elegir. 30, 29, 28, 27. Una vez más, sentí un tirón insistente en mi conciencia con una cuenta regresiva y una orden para elegir algo. ¿Qué se supone que debo elegir? ¿Y qué es esa cuenta regresiva? Como respondiendo a mi pregunta, apareció nueva información en mi mente. Alma. Ahora que lo pienso, ¿no debería estar muerto? ¿O estoy en un hospital o algo así? ¿O quizás en coma? En mi mente vi una ruleta con una sola oportunidad de girarla. O la elección de rechazarlo. ¿Cómo supe que solo tenía una oportunidad? No lo sé. ¿Qué me pasará si rechazo esta opción? No lo sé. Nada tiene sentido aquí. 10, 9, 8, 7. Con la cuenta regresiva a punto de terminar, sentí pánico y una sensación de fatalidad me envolvió por completo. Parece que la memoria está muy borrosa y mi mente no está funcionando muy bien en estos momentos. Sin dudarlo, lo hice girar inmediatamente, temiendo a lo que sucedería cuando la cuenta regresiva llegara a su fin. Sé que probablemente estoy alucinando todo esto. Pero mis instintos primarios no lo saben, así que el miedo sigue influyendo en mis decisiones. Ah, ahí está. Instintos. La palabra que buscaba antes. 2. No veo nada en la rueda cuando se detuvo. No sé qué me pasa. De hecho, ni siquiera sé cuál es el sentido de todo esto o por qué mi conciencia me hace esto, ¿o es mi conciencia? 2. ¿Qué está pasando aquí? En el momento en que la rueda se detuvo y desapareció de mi mente, sentí un dolor insoportable. No sé de dónde venía. Solo sé que es imposible describirlo con palabras. Entonces, el dolor desapareció antes de que conocimientos y recuerdos que estoy seguro no son míos inundaran mi mente. Algo realmente malo o realmente bueno me estaba sucediendo y, por más que lo intenté, no podía expresarlo con palabras. Antes de poder cuestionar todo esto más, perdí el conocimiento otra vez. Lentamente, abrí los ojos a la belleza del cosmos que tenía ante mis ojos y no pude evitar suspirar. 4. Ese sueño otra vez, después de tanto tiempo. Con un bostezo que probablemente no fue audible para nada más en el universo, flexioné perezosamente mi antena, creando un embudo magnético de decenas de kilómetros de radio. Algo que le habría provocado un infarto a cualquier científico de mi antiguo mundo, considerando que su origen era biológico, no tecnológico. Por otra parte, no entiendo muy bien la ciencia. Me llevó muchísimo tiempo estudiar para comprender mi propio cuerpo y apenas entiendo los principios de su funcionamiento después de nacer. Deslizándome por el borde de la atmósfera del mundo, rodé perezosamente para sentir el calor del sol y sus vientos cósmicos en mi vientre, dejando escapar un suspiro de satisfacción mientras mi cuerpo seguía moviéndose por instinto. 2. A diferencia de una criatura alada, no vuelo usando sustentación.
En cambio, utilizo algún tipo de interacción entre el campo magnético de la Tierra y el mío para crear un efecto de levitación, similar a esos solenoides que recuerdo de mi vida anterior. 3. De nuevo, no soy científico, por lo que es difícil poner en palabras lo que mi cuerpo hace por instinto, pero creo que esa es la esencia. Abriendo mi boca, dejé que mi embudo pseudomagnético atrajera todo tipo de cosas depositadas en la atmósfera superior por los vientos solares, llenando mi vientre con mi comida que serviría como mi fuente de energía. A lo largo de los años, he experimentado mucho y tengo muchas conjeturas sobre cómo se alimenta mi cuerpo. Pero la teoría principal es la fusión o fisión nuclear. He observado esto durante los miles de años que he vivido. Cada vez que me alimento, la energía me inunda por completo. Siento que puedo hacer lo que quiera sin consecuencias. Pero lo más importante es que la memoria heredada de mis predecesores, las generaciones anteriores de mi especie, me dice que cada vez que me alimento, estoy alimentando mi horno interno. Ahora bien, un horno interno podría referirse a cualquier cosa, especialmente cuando tengo en cuenta que la memoria genética que heredé es de una especie que opera por instinto y no tiene conocimiento de ciencia, incluso cuando se la compara con un idiota loco como yo. Pero de alguna manera, siento que estoy tocando la puerta correcta cuando pienso en la fusión nuclear. La mayor evidencia que tengo para mi teoría es lo que sucede cuando como meteoritos específicos que ocasionalmente se acercan demasiado a la Tierra. La mayoría de las veces, no ocurre gran cosa, ya que están hechos principalmente de metales que uso para mejorar mi biología o almacenarlos como matrones para mi arma principal. Sin embargo, a veces me topo con meteoritos extremadamente ricos en metales, que probablemente también contengan grandes cantidades de iridio, si no me equivoco. Es entonces cuando siento que literalmente puedo conquistar el mundo, ya que entro en mi estado de mega evolución tras consumirlos. Creo que, al consumir este iridio, el material actúa como una especie de catalizador nuclear. Nuevamente, todo esto es solo teoría, pero todavía siento que esto es exactamente lo que está sucediendo dentro de mi cuerpo. Afortunadamente, a lo largo de los años, he aprendido a separar estos minerales y almacenarlos en mi cuerpo para usarlos más adelante en lugar de desencadenar inmediatamente mi estado mega. Una vez que me sentí lleno, solté el embudo magnético y continué moviéndome a velocidades mucho más allá de la barrera del sonido sobre la atmósfera, dejando escapar un suspiro de satisfacción. Otro día aburrido, en esta vida mía probablemente inmortal, bueno. Tan aburrido como puede ser para una serpiente de propulsión nuclear que vive al borde de la atmósfera 2. Dándome la vuelta nuevamente, miré el planeta que estaba debajo de mí. Mi hogar. Mi reino. Incluso después de tantos años, todavía me resulta difícil aceptar el hecho de que morí y de alguna manera renací en un mundo que era tan similar y al mismo tiempo tan diferente de lo que conocía. Fui profesor en una escuela. Ya no recuerdo mucho de esa vida, considerando mi longevidad y el hecho de que quizá me volví loco un par de veces, o una docena. Pero sí recuerdo que me disparó y me mató un chico que era mi alumno. Entonces, algo pasó. Había un vacío. Un espacio que no recuerdo con exactitud, donde me dijeron que eligiera algo. Y elegí. Entonces me desperté aquí. Nací de un nuevo. El único intacto entre docenas. En un nido disperso y con un cadáver cerca. El esqueleto marchito de una serpiente colosal, pero probablemente solo un tercio de mi tamaño actual. Pienso que ese cadáver podría haber sido mi madre. Un momento traumático en mi vida, la verdad. Pasar de ser humano a ser lo que soy ahora, fue una experiencia horrible. Grrrrrrrr. Mi gruñido involuntario me permitió recuperar mi concentración, haciéndome suspirar al recordar aquellos momentos. De todas formas, esos días ya pasaron hace mucho. El hombre llamado Henry Edwards ya no existe desde hace mucho tiempo. Mi nombre es Rayquaza. Un nombre que me di después de darme cuenta de que de alguna manera me había reencarnado en un Pokémon parecido a mí en un mundo de titanes. Y yo soy el protector de este mundo. 4. Comentario. 16 comentarios. Votar. Capítulo 2. Capítulo 2. Yo era débil cuando nací. Una criatura serpenteante con escamas esmeralda y patrones bioluminiscentes, de aspecto completamente diferente al de mi especie. Eso era lo que yo era. Por supuesto, supe exactamente quién era. O mejor dicho, qué aspecto tenía, desde el momento en que vi mi reflejo en la superficie del agua. Pero eso no cambia el hecho de que yo era débil. Con unas pocas docenas de pies de largo, probablemente era tan grande como una anaconda adulta al nacer. Me arrastraba por los imponentes bosques del lugar que un día se conocería como la Tierra Hueca.
Por supuesto, la escala se convierte en un problema cuando todo lo que te rodea es tan grande que te sientes como un insecto corriendo bajo los pies de gigantes. Los reptiles alados, los dragones de iones, querían sorberme como refrigerio. Endopedios. Insectos del tamaño de un hombre, que crecieron hasta alcanzar el tamaño de un autobús, querían darse un festín con mi carne. Los Skullcrawlers querían probar algo de mí. Leafwings quería convertirme en su cena. Incluso mis compañeros de la especie serpentine, como los Warbats, querían un pedazo de mí. 3. Fueron unos años infernales que marcaron el inicio de mi transición. De mi transformación de un exhumano torpe en un nuevo cuerpo a un despiadado superdepredador a medida que crecía. Sin embargo, cuando en pocos años comencé a convertirme en un joven, finalmente pareciéndole a mi tocayo del mundo Pokémon, comencé a darme cuenta del motivo de mi nacimiento. En lo profundo de las placas tectónicas de la Tierra, un ser colosal con magma en lugar de sangre dio forma a la Tierra. En las profundidades abisales de los océanos primigenios, un ser igualmente colosal dio forma a la biosfera de las aguas antiguas. Estas dos fuerzas estaban en constante conflicto, lo que dio origen a un mundo inestable e insostenible en la superficie, obligando a todos los titanes a retirarse a la Tierra hueca. 3. Sé quiénes son, porque son como yo. Nacieron como las sombras de un mundo ficticio de monstruos domésticos en un mundo igualmente ficticio de monstruos reales. Pero también son diferentes. Porque son seres impulsados por puro instinto. A diferencia de mí, que tengo razón y sapiencia gracias a mi mente humana. Por primera vez, tuve una idea de por qué nací aquí y por qué tomé la forma que ahora tenía. Chirrido. Un largo y melodioso chillido resonó por las tierras primigenias del mundo antiguo. Su intención era evidente para muchos titanes. A diferencia de cierta especie que surgiría mucho tiempo en el futuro, los titanes no necesitan el lenguaje. No hablan con palabras. Su comunicación es una combinación de llamadas, contacto telepático leve, transferencia de imágenes e intercambio emocional. En esencia, se comunican a través de pensamientos e imágenes transmitidos mediante vocalización y telepatía. Por eso, a pesar de la gran distancia entre el hablante y el oyente, el destinatario de la llamada la escuchó. Las nubes se abrieron cuando una serpiente esmeralda descendió desde más allá de la atmósfera terrestre a velocidades tremendas. La envoltura de plasma que rodea su cuerpo, producida por una reacción fotocatalítica entre sus escamas biocerámicas y la radiación cósmica de alta intensidad que lo baña constantemente, le permitió reingresar al planeta sin problemas y con apenas ruido. Y en el momento en que llegó al planeta, la fuente de la llamada se reveló. Un grito encantador y alegre resonó por toda la zona cuando una criatura colosal, parecida a una polilla, con grandes alas con dibujos de ojos en tonos dorados, negros, azules y naranjas, se elevó hacia el cielo. Volaba junto a su amiga, quien redujo su velocidad de vuelo para igualarla. La polilla, que un día sería conocida como Mothra, cantaba alegremente y revoloteaba alrededor de Rayquaza, quien emitió un bufido divertido antes de abrirle su mente, tal como ella lo hizo con él. Su felicidad al verlo bien después de su último ciclo de reencarnación fue la emoción prominente transmitida a Rayquaza, seguida de su molestia por cómo cierto titán reptil la estaba ignorando por ahora, centrándose más en los conflictos que tenían lugar en la Tierra hueca. Al escuchar sus pensamientos, Rayquaza no pudo evitar soltar una carcajada, lo que provocó que la polilla también se sintiera molesta con su amiga. Los dos amigos sobrevolaron perezosamente la tierra primigenia que un día se conocería como África. Sin embargo, ningún otro titán o superespecie de aquella época, que habitaba la Tierra, los interrumpió. Después de todo, no muchas criaturas eran lo suficientemente idiotas como para atacar al rey del cielo y a la reina de los monstruos. Pronto, los dos llegaron cerca de una grieta que conducía a la tierra hueca, donde Mothra escuchó el llamado de su compañero simbiótico, el lagarto que un día sería conocido como Godzilla. Siendo el ser alegre y voluble que era, se despidió emocionada de su amiga y se zambulló en la grieta, dirigiéndose directamente hacia Godzilla. Rayquaza simplemente sacudió la cabeza divertido y resopló antes de ascender de nuevo a la atmósfera superior. Sin embargo, antes de poder regresar por completo a su hogar sobre la atmósfera terrestre, lo sintió. La antigua llamada a la que se había acostumbrado desde hacía tiempo. En lo profundo del abismo del océano, en un lugar tan alejado de la superficie que ni siquiera la luz llegaría, sintió la oleada de poder que se originaba en uno de los dos idiotas con los que probablemente nació para tratar.
Con un resoplido cansado, Rayquaza aceleró, rompiendo la barrera del sonido en segundos, y siguió acelerando, montado en la corriente en chorro. Los patrones en su cuerpo brillaban, indicando que el refrigerante biológico debajo de estos patrones junto con sus aletas ya estaban trabajando para irradiar calor fuera de su cuerpo. La cresta de su cabeza brillaba con un poder absoluto, generando una poderosa fuerza de Lorentz que ionizaba el aire a muchas millas frente a la serpiente esmeralda. En esencia, creó un vacío artificial en su trayectoria de vuelo, lo que le permitió superar velocidades más allá de la barrera del sonido sin resistencia, mientras que su funda de plasma protegía su cuerpo del calor. 1. Ascendiendo rápidamente a la atmósfera superior y luego más allá de ella, Rayquaza se niveló y luego usó su campo magnético para anclarse al campo magnético de la Tierra, asegurándose de no volar hacia el espacio exterior con las velocidades a las que viajaría. 1. Una vez atado, aceleró. Mach 2, Mach 5, Mach 7. Continuó acelerando, creando un rastro de luz esmeralda visible incluso desde la superficie de la Tierra. En cuestión de segundos, alcanzó su punto máximo de Mach 41, desde África Central hasta la fosa de las Marianas. Una distancia que a la mayoría de los titanes terrestres les tomaría días cubrir. Incluso Godzilla, que tardaría 3 o 4 días en nadar a toda velocidad, la recorrió en tan solo 15 minutos. ¿Y su objetivo? Era otra catástrofe natural en forma biológica. En las profundidades del océano, a profundidades que la humanidad nunca conocería, una colosal criatura acuática con aletas como alas abrió los ojos por primera vez en siglos. Una criatura similar a una megaballena. Es capaz de manipular la densidad y la presión del océano que la rodea, además de fomentar la vida marina y generar tormentas de proporciones inimaginables. 1. Con 244 metros de largo y 182 metros de ancho, incluyendo su envergadura, es una maravilla imparable de la naturaleza. La personificación misma de los males primordiales. Solo hay otra criatura que lo iguale y lo oponga. 3. Y, sin embargo, esta antigua bestia no tendría la oportunidad de despertar completamente. Sobre el océano, en la atmósfera, se ve brevemente una franja verde antes de que una explosión ensordecedora consuma el mundo en toda su extensión durante cientos de millas. Un agujero de 6 millas de profundidad se abre en el océano, exponiendo brevemente a la aterrorizada criatura, el ser que un día sería conocido como Kyogre, a la fría mirada de los brillantes orbes amarillos de Rayquaza. La repentina caída de presión paralizó el sistema nervioso iónico del Rey del Mar. Rodeado por la salmuera ionizada y la radiación Cherenkov en el vacío donde solía estar el océano, el Rey del Cielo lanzó una mirada fulminante cuando el agua regresó rápidamente. Rayquaza no atacó porque no tenía necesidad de hacerlo. Él no es el gobernante de estos dos alborotadores como un alfa tradicional. No. Él es su administrador. Es responsable de garantizar que no se extralimiten. De asegurarse de que no expandan sus territorios más allá de los límites y entren en conflicto. Es por eso que rara vez usaría su verdadera arma contra ellos. En lugar de eso, demostraría por qué era superior a ellos a pesar de ser más joven. El propósito mismo de su nacimiento. 4. Unos segundos y una mirada silenciosa. La advertencia más clara que Kyogre jamás recibiría. Eso fue todo lo que Rayquaza le dio al Rey del Mar antes de regresar al cielo, antes de que el océano consumiera nuevamente la cavidad, dejando a un aterrorizado Kyogre que rápidamente descendió a las profundidades para continuar su hibernación. Una vez más recordó su lugar debajo del Rey del Cielo. Con uno de sus dos alborotadores protegidos retirándose a hibernación, Rayquaza finalmente ascendió de nuevo a la atmósfera superior para holgazanear de nuevo, con un solo pensamiento resonando en su mente. Otro día, otro alborotador al que nos enfrentamos. Comentario. 12 comentarios. Votar. Capítulo 3. Capítulo 3. Muy por encima de la Tierra, yo nadaba perezosamente en mis dominios, orbitando perezosamente el planeta debajo de mí mientras mis sentidos se enfocaban hacia abajo, vigilando a los dos idiotas que siempre necesitaba controlar para que no destruyeran todo. Desde el mismo momento en que me di cuenta de que había nacido como Rayquaza, o su análogo, en este mundo que parecía sacado directamente de los Monsterverse, supe que mi vida no sería fácil. Porque si hay algo de lo que estaba seguro en el mundo Pokémon era que Rayquaza nunca tiene respiro, especialmente con estos dos alborotadores. Y efectivamente, cuando me enteré de la existencia de Groudon y Kyogre también en este mundo, aunque ligeramente diferentes de sus contrapartes Pokémon, al igual que yo, supe exactamente por qué nací diferente del resto de mi especie. De alguna manera, este mundo siempre encuentra la manera de equilibrar las cosas.
Y se suponía que yo sería ese equilibrio entre Groudon y Kyogre. Y hablando sinceramente, disfruto de mi trabajo. Quiero decir, ¿a quién no le encantaría ser un vehículo de ataque cinético relativista viviente? La mirada de horror de esa estúpida ballena valió la pena el esfuerzo. Recordando la mirada horrorizada de ese idiota de Kyogre mientras vaporizaba el mar a su alrededor con mi golpe cinético, no pude evitar reírme. Comparado con los dolores de cabeza que me daban en los viejos tiempos cuando recién ascendí para cumplir mi rol después de crecer completamente, esto no era nada. Quizás estoy siendo mezquina, o quizás esté justificada. No me importa la justificación. Lo único que me importa es que fue divertidísimo. Desafortunadamente, Groudon es un poco más cauteloso en comparación con su contraparte y rara vez se atreve a ponerme a prueba, a diferencia de Kyogre, quien siempre despierta una vez cada pocos siglos para ver si todavía lo estoy vigilando, lo que siempre hago. Sin embargo, compensa su cautela con su imprudencia cuando despierta. El idiota sumergió una masa de tierra entera de casi 1000 kilómetros de tamaño en una zona de magma la última vez que despertó hace unos siglos. Tuve que trabajar horas extra para crear un ciclo de tormenta localizado revirtiendo mi capacidad de calmar el aire a mi alrededor para enfriar el área durante varias semanas, por el amor de Dios. Por eso empujé al idiota hasta el nivel tectónico debajo de la Proto-Sudamérica y lo obligué a hibernar. 3. Ese tonto es un desastre andante en la Tierra, mientras que Kyogre es una calamidad nadando bajo los océanos. Ambos son muy territoriales y tienen tendencias idiotas que, desafortunadamente, tengo que eliminar todo el tiempo. A veces realmente odio mi vida aquí. 3. Miré hacia afuera y capté la impresionante vista del cosmos más allá de este mundo. El vacío más allá de mi mundo que puedo visitar brevemente cuando quiera, aunque solo puedo hacerlo durante una hora como máximo antes de verme obligado a regresar a la Tierra, ya que no puedo vivir realmente en el vacío. 7. Aunque no me gusta alejarme del campo gravitacional del planeta, se vuelve muy difícil maniobrar y desplazarme cuanto más me alejo de su campo magnético. Si me alejo demasiado, es muy probable que me desvíe hacia el espacio profundo, ya que mi locomoción se basa completamente en el campo magnético de la Tierra. Con un suspiro, continué contemplando la maravilla cósmica que tenía delante y disfrutando de la luz y el calor del sol. 1. De todos modos, creo que vale la pena verlo. Mientras observaba el espacio exterior, mi visión captó un enorme asteroide que flotaba desde el espacio exterior. Mi cerebro absurdamente poderoso y rápido calculó instintivamente la velocidad de la roca y el tiempo que tardaría en impactar. Aproximadamente una hora antes de que impacte la Tierra. Por su tamaño, diría que puede devastar un pequeño continente. Sin duda, un desastre para las formas de vida del planeta. Inaceptable. Cuando era humano, nunca me importó la vida que me rodeaba. No porque fuera idiota ni un teórico de la conspiración, sino porque simplemente me era indiferente. A medida que crecí, me volví insensible a las maravillas de la vida y me concentré más en crear una carrera exitosa para mí. 1. Sin embargo, toda esa indiferencia llegó a su fin cuando lo perdí todo, lo que me obligó a empezar desde cero y convertirme en maestra. Al enseñarles a mis alumnos sobre diversos temas, yo también comencé a apreciar la belleza y la maravilla de la vida. En cierto modo, perder ese trabajo bien remunerado en una empresa y convertirme en profesora me abrió los ojos a la belleza del mundo. Y ahora que tenía el poder de proteger esa vida, no voy a permitir que le pase nada. Ni por desastres naturales ni por medios artificiales. Sin mencionar que dicha roca parece ser bastante rica en minerales por lo que puedo sentir, lo que significa que es un manjar poco común para mí. 1. Con una decisión tomada, partí hacia el asteroide entrante, esperando a que se acercara. Una vez que estuve dentro del alcance, cargué mi arma principal. Originalmente, Rayquaza debía tener hiperrayo. Sin embargo, como ahora soy un análogo suyo en este mundo, no tengo hiperrayo. Tengo algo que posiblemente sea mucho mejor. Respiré profundamente mientras diminutas partículas cristalinas del tamaño de nanogramos, creadas dentro de mi cuerpo gracias a los asteroides que como, se concentraban en el fondo de mi garganta. Entonces, sentí que mi campo magnético se concentraba y creaba un pseudo cañón de riel dentro de mi garganta y mandíbula, impulsando a los macrones a velocidades mucho más allá de lo humanamente posible, incluso con tecnología avanzada. En esencia, mi hiperrayo es un cañón macrón. Un flujo constante de macrones que literalmente atraviesan mi objetivo a velocidades absurdas. 5. Por eso no me gusta usar mi principal opción ofensiva contra oponentes orgánicos.
Las consecuencias suelen ser difíciles de eliminar, sin mencionar lo dolorosa que es la muerte de mis objetivos cuando me enfrento a mi cañón Macron. Si tuviera que matar algo, preferiría acabar con ello lo más rápido posible. Centrándome en la potencia de mi cañón, me aseguré de no disparar a toda velocidad al asteroide, ya que no quería destruirlo. Solo quería ralentizarlo. Con ráfagas cuidadosas y controladas, lo desaceleré lo suficiente para agarrarlo con mis manos de manera segura, asegurándome de no terminar siendo arrastrado por él hacia la atmósfera de la Tierra al maximizar la salida de mi campo magnético, aumentando así mi potencia de vuelo. Sintiendo literalmente la densidad mineral del asteroide, no pude evitar sonreír. Es hora de comer algo bueno. En cuanto al sabor, no hay nada comparable con mis recuerdos humanos. La roca es crujiente, los minerales que contiene son masticables y, en general, una textura satisfactoria, como morder una galleta. Es una pena que asteroides de este tamaño sean escasos en la atmósfera superior de la Tierra. La mayoría de las veces, solo me encuentro con micrometeoritos o, a veces, con suerte, con aquellos que probablemente estén en el tamaño aproximado de un coche. Terminada la satisfactoria comida, volví a holgazanear en mi territorio, aburrido hasta la médula. Quizás debería tomarme el ejemplo de los otros titanes y tomarme un descanso hibernando. No es que vaya a pasar nada grave mientras duermo, ¿verdad? Ya les advertí a esos dos idiotas hace poco, así que no se atreverán a intentar nada durante al menos los próximos siglos. Y aunque lo hicieran, mis instintos me despertarán de inmediato cuando se activen. ¿Sabes qué? Hagámoslo. Quiero ver qué hay detrás de la hibernación y por qué a todos esos chicos de abajo les encanta dormir tanto. Una vez tomada la decisión, no perdí tiempo y volví a dormirme. Con suerte, algo interesante sucederá cuando despierte. 1. Notas del autor. Lea 5 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/ruijard1. Comentario. 13 comentarios. Votar. Capítulo 4. Capítulo 4. Es oficial. Me encanta la hibernación. 1. Ese silencio. Ese sueño profundo donde los vientos cósmicos me arrullaban, donde no tenía que preocuparme por mucho. Fue simplemente sublime. Es cierto que no duró mucho, ya que un cierto tonto que un día se llamaría Rodan arrasó el infierno en algún lugar de los mares del continente protoasiático, perturbándome de mi sueño de 2 siglos, pero aún así fue una siesta increíble. Si tuviera la oportunidad, definitivamente quiero volver a dormir así. Lamentablemente la Tierra aún no es lo suficientemente estable como para que yo pueda permitirme esas cosas. Diablos, todavía estamos en el marco temporal del período Cretácico tardío según el T-Rex ocasional que veo cada vez que voy a jugar con el próximo rey y reina de los monstruos. Por supuesto, Godzilla y Mothra están lejos del nivel que necesitan para reclamar ese título todavía, dado que todavía son considerados juveniles según los estándares de su especie, incluso si Mothra ya se ha reencarnado un par de veces. Todavía les queda un largo camino por recorrer antes de que puedan desarrollar plenamente los roles que sé que desempeñarán en el futuro. La única gracia salvadora para esos dos es que no tienen que competir conmigo, o con los dos alborotadores, para reclamar su lugar en la jerarquía. Porque, como resulta, aunque a nosotros tres también se nos considera titanes, nos asemejamos más a un equipo de geoingeniería viviente que a simples superorganismos como el resto de los titanes. Esto significa que nos salimos de la cadena de mando del sistema alfa, pero seguimos vinculados a él. Sé todo esto porque los titanes me lo contaron. Sobre cómo nos ven a los tres y el papel que creen que desempeñamos en la existencia del planeta. Es una situación complicada en la que nosotros tres somos reyes por derecho propio y estamos por encima de todos los titanes, pero no podemos ordenar a otros titanes directamente como lo puede hacer un alfa. En cierto modo, creo que estoy agradecido por ello. Porque no quiero pelear con Mothra ni con Godzilla si puedo evitarlo. Sobre todo porque me he encariñado con la pequeña polilla vivaz y el lagarto gruñón y Punk. Tal vez sean esos viejos instintos de un maestro de mi antigua vida los que entran en juego. Mientras continuaba mi órbita con estos pensamientos recorriendo mi mente aburrida, sentí un llamado familiar de la Tierra hueca. Hablando del diablo con una sonrisa, me sumergí en el planeta, dirigiéndome directamente a la grieta más cercana. Las grietas son cosas extrañas. Por lo que he logrado aprender a lo largo de los años, parecen ser una especie de agujeros de gusano o algún tipo de barreras energéticas que solo se abren para las superespecies y los titanes. Aunque me inclino más por los agujeros de gusano debido a la existencia del extraño espacio intermedio que separa la Tierra hueca del mundo de la superficie.
No sé mucho al respecto, ya que cambia constantemente con cada visita debido a su gravedad anómala, pero lo que he descubierto es que las grietas se abren a este espacio intermedio, que podría ser o no otra cavidad dentro de la corteza terrestre. Como una escala antes de que tengamos que tomar otra grieta hacia la tierra hueca. Por supuesto, esta no es la única forma de ingresar a la tierra hueca, ya que muchas criaturas más pequeñas tienen sus propios métodos de viajar desde la tierra hueca a la superficie, pero esta es la más popular, ya que es la única forma que puede acomodar la gran masa de los titanes. En el momento en que pasé por el agujero de gusano, sentí la extraña atracción gravitacional del espacio intermedio. Sin esperar ni un segundo, sabiendo que el tiempo aquí es inestable gracias a mi experiencia personal, seguí avanzando hacia el otro extremo y salí disparado por la salida, llegando directamente a la tierra hueca. Exactamente donde la fuente de la llamada, los dos niños, me habían llamado. Mothra revoloteó alegremente y agitó sus alas, esparciendo su polvo brillante por todo el lugar. Godzilla, por otro lado, me miró con cara de enfado antes de resoplar y darse la vuelta. De todas las cosas, nunca hubiera esperado que el rey de los monstruos fuera un tsundere. 5. Con una risita, moví mi cola y le di un ligero golpecito en la cabeza. Por supuesto, al pan no le gustó y me gruñó, pero simplemente lo desafié a hacer algo al respecto. Con un zumbido de energía, cargó su aliento atómico y lo desató sobre mí. No estaba a plena potencia, ni siquiera al 1% de su potencia real. Principalmente porque no buscaba hacerme daño, solo dejar una impresión. Este mocoso. Cada día es más atrevido. O debería decir, más atrevido que nunca. En fin. Desde que obtuvo su aliento atómico al consumir esos extraños cristales de energía azul que crecen en la tierra hueca, ha sido un mocoso insufrible al respecto, olvidando que solo hizo eso en primer lugar porque quería obtener un poder similar a mi cañón Macron que me vio usar cuando eliminé un asteroide extremadamente peligroso hace más de un siglo. 1. Es una verdadera lástima no haber visto todas las películas del monstruo cuando era humano. Me habría encantado saber que Godzilla era así en su juventud. Por no hablar de saber más sobre ese misterioso mineral que no parece afectarme tanto como a Godzilla. Sacudiendo la cabeza, rocé la mente de Mothra con la mía, preguntándole por qué me habían llamado allí. Ella felizmente me lanzó una serie de imágenes, cargadas de emociones de curiosidad y aprensión. Ah, ya veo. Se toparon con los simios. Conozco a los simios gigantes que habitan este lugar. ¿Cómo podrían no conocerlos si yo mismo separé su tierra del resto de la tierra hueca para que pudieran vivir en paz? Por los fragmentos dispersos de mis recuerdos humanos, sé que algún día darán a luz a Kong. Sin embargo, ese futuro lejano me da igual. Para mí, los simios son una tribu de especies bastante pacíficas que rayan en la sapiencia, tal como Mothra y Godzilla. Es una verdadera lástima que la especie Godzilla sea tan solitaria, como los leopardos. No suelen permanecer juntos una vez que se convierten en crías y se mudan al mundo. La única ocasión en que dos miembros de la especie Godzilla se encuentran en el mismo lugar es para aparearse y poner huevos. Eso es todo. Por eso lo considero una pena. Porque si las especies de Godzilla y Mothra también hubieran formado una cultura propia, habría sido un espectáculo verdaderamente hermoso. Aunque podría ser un poco difícil hacer eso para la especie Mothra, dado que su especie está funcionalmente extinta hasta donde sabemos. Quiero decir, yo personalmente ayudé a buscar más especímenes de su especie en la tierra hueca y en la superficie hace unos cientos de años, pero nos quedamos con las manos vacías porque ella era la única de su raza. Seguí en silencio a los dos jovencitos a pesar de saber exactamente a dónde íbamos, sin querer decirles que yo era el responsable de ocultar a los simios de las otras superespecies en la tierra hueca hace más de 1000 años. Principalmente porque para ellos es irrelevante. Pronto llegamos a una gran zona montañosa donde los simios han forjado su propia vida, literalmente. Excavaron las montañas para construir cámaras de refugio. Crearon herramientas para su vida diaria. Viven en relativa armonía, por lo que puedo ver. Una vista magnífica en verdad. Por supuesto, en el momento en que vieron nuestra aproximación, el alfa, un simio bastante grande que parecía un lomo plateado, rugió y levantó su hacha. Espera el teléfono. ¿Es esa una maldita placa dorsal de un Godzilla adulto? ¿Qué demonios pasó durante los años que los dejé aislados? GRRRRRR. Ah. Mierda. Parece que Godzilla llegó a la misma conclusión. Con un resoplido, rocé la mente de Godzilla y le indiqué que no se descontrolara todavía. Al menos, no antes de que los simios pudieran comunicarse correctamente. Godzilla refunfuñó, pero cedió.
Su aliento atómico ascendente se replegó hacia su interior. En serio. Es como volver a lidiar con adolescentes. Por otra parte, es un joven, así que en cierto modo es realmente un adolescente. Antes de que los simios pudieran hacer algo estúpido, prevalecieron mentes más frías, ya que algunos de los simios más viejos ululaban y se comunicaban con su alfa. Por las miradas cómplices que me dirigían, supongo que me reconocen de entonces. Lo que siguió fue un torpe intento de comunicación por parte de los simios, dado que su método de comunicación es ligeramente diferente al de otros titanes. Un Godzilla descontento que insistía en saber del hacha. Y una Mothra vivaz, siempre en su estado habitual. Realmente quería levantar los brazos y rogarle a Dios, o a Arceus, que me dijera por qué estaba atrapado en esta situación. Ah. Claro. Es mi culpa desde el principio. Es porque terminé haciéndome amiga de estos dos que estoy atrapada en esta travesura, ¿verdad? En verdad, no hay nada peor que estar atrapado en una situación incómoda y no tener a nadie a quien culpar excepto a ti mismo. Con suerte, las cosas se calmarán un poco a medida que pasen los años y la humanidad se recupere. Si no recuerdo mal, se supone que la tribu Iui coexistirá con los titanes en unos pocos millones de años, ¿verdad? 1. Debería ser muy divertido interactuar con ellos más adelante. Notas del autor. Lea 5 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/ruijard1. Comentario. 8 comentarios. Votar. Capítulo 5. Capítulo 5. Mayara, la tierra de los mayas. El templo de Kukulcán, Quetzalcóatl. 400 DC. Toda la gente de su cultura se reunió en el gran templo dedicado a la gran serpiente emplumada, contemplando con entusiasmo el cielo mientras el sol alcanzaba su punto máximo justo sobre sus cabezas, en el Ecuador. Un evento que las culturas del futuro llamarían el equinoccio de primavera. El Alachuinik, el gobernante de su pueblo, contempló con asombro la gran pirámide escalonada diseñada para invocar a su deidad, quien los bendijo con conocimiento a cambio de tributo. 1. La estructura hecha de piedra caliza lisa fue diseñada por sus más grandes diseñadores y genios del pasado después de su primera comunión con su deidad, quien les dio el conocimiento para hacerlo. Desconocido para la gente, esta estructura era un espejo acústico, diseñado también que podía producir un sonido similar al canto de un pájaro cuando alguien aplaudía en la base, vibrando a una frecuencia específica que imitaba la frecuencia vibratoria de las escamas de su dios. Pronto llegó el momento de la invocación, cuando los Akinop, los sacerdotes, subieron las escaleras con su rey con la solemnidad que exigía este gran ritual. En la cima del templo se encontraba una torre colosal que se extendía hacia el cielo, hecha de piedra imán, magnetita, como núcleo, obtenida del sur, y piedra caliza blanca cristalina y jadeíta como torres en una formación que un día se conocería como la espiral de Fibonacci. Esto también fue diseñado y creado por su pueblo basándose en el conocimiento que obtuvieron de su dios. Sin embargo, lo que no sabían era que esta aguja era, en realidad, una bobina de inducción primitiva, creada por sus antepasados de acuerdo con el conocimiento de su dios. Cuando los cientos de sacerdotes de todo el territorio maya llegaron a la cima de sus respectivas pirámides, que carecían de la aguja que tenía el templo de Kukulcán, comenzaron su ceremonia. Los aplausos en la base comenzaron cuando los sacerdotes quemaron la resina de copal en sus recipientes ceremoniales, creando una densa columna de humo que se elevaba desde cada pirámide construida por su civilización. Esta columna de humo ascendía a la estratosfera debido al diseño de las cámaras de las pirámides, actuando como señal principal. Entonces, el chirrido de los aplausos actuó como señal secundaria, invocando a su dios a través de la resonancia de la frecuencia vibratoria. Mientras tanto, prepararon la ofrenda principal. Sobre las pirámides, los sacerdotes vertían el embriagador néctar que agradaba a su dios. El balché. Una bebida alcohólica elaborada con miel y la corteza de un árbol especial de sus tierras que un día se conocería como Lonchocarpus violaceus. Mientras los sacerdotes vertían este líquido, que parecía sangre, por los altares, un sistema de tuberías ocultas a lo largo de las pirámides captaba este líquido y lo recogía en la parte superior del templo de Kukulcán. 1. Una vez cumplida su parte, los sacerdotes y el rey esperaron la respuesta de su dios. Y así fue. Durante unos minutos, no ocurrió nada. Sin embargo, de repente, los sacerdotes de las pirámides, cuyos ojos eran de un blanco lechoso, indicativo de su ceguera, alzaron la vista al cielo, como si hubieran presentido la llegada de su dios. Roo. Un rugido aterrador, pero a la vez inquietantemente alegre, resonó en el cielo cuando un ser colosal de escamas esmeralda y patrones dorados brillantes descendió de los cielos.
5. Cada uno de sus movimientos a través del cielo y del humo creaba una descarga eléctrica que cargaba el humo denso y aceitoso de la resina de copal, creando núcleos de condensación de nubes que eventualmente conducirían a un aguacero. El pueblo maya se arrodilló al unísono y comenzó a tararear en la frecuencia exacta tal como les fue enseñado desde su nacimiento por su generación anterior, tal como a su generación anterior le fue enseñada por sus propios padres, tal como a esa generación le fue enseñada por sus propios antepasados. Una antigua tradición que, sin saberlo, se basaba en una ciencia avanzada que un día desconcertaría a la gente del futuro lejano. 3. Con su zumbido como uno solo a través de las pirámides del pueblo maya, las propiedades acústicas de sus estructuras cobraron vida y resonaron con el dios serpiente emplumada, que respondió con su propia voz. Su profundo y encantador zumbido se hizo uno con la gente, creando una forma de vínculo mental primitivo de titán entre el dios y la gente que lo adoraba. 2. Si estas personas continuaran esta tradición durante cientos de generaciones más, sin duda su código genético cambiaría con el tiempo para formar un vínculo mental permanente con su dios. Pero esa es una idea para el futuro. Una vez completado el ritual, el ser ancestral se enroscó perezosamente alrededor de la aguja. Su cuerpo de 275 metros de largo se enroscó compactamente en la espiral de Na, creando una descarga eléctrica debido a la presión mecánica sobre la jadeíta y la piedra caliza. En la base de la aguja, en lo profundo de la pirámide, se encontraba un cenote lleno de agua salina rica en minerales con cintas de oro que se extendían a través de la pirámide y conducían a cámaras ocultas que conectaban todas las pirámides en un circuito singular. En la cima de las pirámides, el rey observaba con entusiasmo cómo el sacerdote principal usaba la daga ceremonial para golpear la delgada placa de obsidiana intercalada entre placas de oro martillado, que estaban conectadas a la red de circuitos. En el momento en que la daga golpeó el espejo, pulsos de luz brotaron de este, tal como su dios les enseñó a su gente. En realidad, el espejo estaba ionizando las moléculas de aire en la superficie a través del voltaje que obtenían del cenote, creando plasma de baja temperatura. Y al golpear el espejo con la daga ceremonial en patrones específicos, el sacerdote estaba efectivamente rompiendo el circuito y creando pulsos de luz que usaban para comunicarse desde el otro lado de sus territorios con las otras pirámides instantáneamente. 1. Por supuesto, como quien les enseñó este conocimiento, su dios observó todo esto con diversión y una pizca de orgullo mientras bebía de su ofrenda de alcohol, usando la sustancia intoxicante para calmar su estrés de tratar con ciertos seres a lo largo de sus millones de años de vida. Pronto, el aguacero comenzó a caer sobre los territorios mayas, haciendo que la gente bailara y cantara alegremente mientras su dios daba un último rugido de felicidad y se elevaba hacia los cielos. Mientras tanto, dicho dios estaba teniendo una conversación bastante interesante con sus compañeros a través de su enlace. Esto es tan jodidamente injusto. Igual. Quiero que los pequeños también nos den buenas ofrendas. Escuché la protesta de los dos alborotadores al otro lado de nuestra comunicación y no pude evitar reírme. Bueno. Si ustedes dos logran salir a la superficie sin causar una catástrofe a cada instante, quizás también puedan disfrutar de esta vida. Oye. No podemos evitar ser tan impresionantes que nuestra sola presencia desestabiliza el mundo, a diferencia de ti, que te alimentas de la energía del sol todo el tiempo y solo puedes aspirar a imitar nuestra grandeza explotando las leyes naturales. Me habría reído de la vehemente protesta de Groudon si no fuera triste escuchar su tristeza escondida detrás de su tono. 3. Muchas cosas han sucedido en los millones de años que llevamos vivos desde el antiguo período Cretácico. La disminución gradual de la radiación en todo el planeta obligó a muchos de los titanes a adentrarse más en la tierra hueca, donde lentamente entraron en hibernación uno tras otro. Los diversos conflictos ocasionados por disputas territoriales a raíz de este nuevo arreglo. La extinción masiva del Cretácico Paleógeno causada por el asteroide que impactó la Tierra durante una de mis raras hibernaciones. Me alegra mucho que me hayan arrebatado así la decisión de dejar que los dinosaurios se extinguieran o protegerlos, porque para entonces ya había sufrido miles de años por esa decisión. 2. Los incontables años que los tres pasamos en ese mundo estéril después del impacto, reparándolo lentamente para que la carga de traer de vuelta la vida al planeta se aliviara hasta cierto punto. El incidente en el que Shimo, el titán ancestral, congeló la Tierra durante más de 100.000 años como parte de nuestro plan para enfriar las temperaturas globales después de una de las rabietas de Groudon. 1. La lucha contra el invasor alienígena que se congeló el trasero en la Antártida con la ayuda de Shimo.
Digo, en realidad no lo estaba intentando, ya que ese tipo era más bien una prueba para Godzilla y Mothra que presenté para ver si estaban listos para su administración del planeta. Una prueba que aprobaron con gran éxito, claro está. 1. La lucha contra el estúpido simio gigante que se hace llamar el Rey Scar, quien unió a su pueblo y quería subyugar a todas las demás especies, incluyéndonos a nosotros tres. Godzilla y Mothra definitivamente no encontraron esa idea divertida, dado que el lagarto juzgó con extremo prejuicio a los simios. 3. Han sucedido tantas cosas en millones de años que era inevitable que, en algún momento del camino, estos dos adquirieran verdadera sapiencia. Después de todo, eran como yo. Fuerzas de la naturaleza contenidas en forma física, que nos valieron el título de reyes por parte de los titanes. Y, sin embargo, en lugar de ser una bendición, su sapiencia se ha convertido más bien en una maldición. Porque, a diferencia de mí, que puedo vagar libremente por el mundo sin ninguna consecuencia debido a lo controlado y racionalizado que está mi poder, gracias a una combinación de mi propia naturaleza y mis esfuerzos, ellos simplemente no pueden controlar sus poderes, lo que significa que nunca podrían explorar libremente este hermoso mundo. Si a Groudon se le ocurriera siquiera salir de su dominio, provocaría catástrofes incalculables en la tierra que representa. El calor de su cuerpo es tan intenso que, con solo permanecer inmóvil, provocaría que la humedad del aire se dividiera en átomos de hidrógeno y oxígeno en un radio de 16 kilómetros. Esto sin tener en cuenta que, en cuanto empieza a moverse, su temperatura corporal aumenta exponencialmente, ampliando el radio a niveles incalculables. 2. De igual manera, la sola presencia de Kyogre hace que el agua a su alrededor se vuelva tan densa que actúa como el plomo en un amplio radio, similar al de su hermano. Esto significa que ningún ser vivo puede siquiera acercarse a él a menos que quiera ser aplastado como un insecto contra un parabrisas. Esto es bastante irónico considerando que la radiación natural de Kyogre promueve el crecimiento de la vida a un ritmo exponencial, tal como Groudon y yo y, en menor medida, el resto de los titanes. En comparación con estos dos, realmente lo tengo bien. Este problema que enfrentan estos dos alborotadores es la razón principal por la que establecí este vínculo mental entre nosotros en primer lugar, con la ayuda de Mothra, quien me enseñó cómo moldear nuestros métodos de comunicación para formar este tipo de conexión. En esencia, este vínculo telepático permite a Groudon y Kyogre ver y sentir el mundo a través de mis sentidos, saciando su curiosidad. También usé este vínculo para enseñarles palabras y así poder comunicarnos mejor. Sin embargo, a veces se apegan demasiado al sabor del mundo y empiezan a hacer berrinches, deseando ver el mundo con sus propios sentidos. Tal como lo están haciendo ahora mismo. Y como lo hicieron hace unos cientos de años, cuando Kyogre desafió mi intento de calmarlo y salió a la superficie, obligándome a someterlo nuevamente y enviarlo de regreso. 1. Estuvo muy gruñón durante más de un siglo después de eso, pero finalmente cambió de opinión. A estas alturas, creo que estas batallas rutinarias entre nosotros se han convertido en algo común y que realmente no nos importa mucho hoy en día. Seguí hablando con mis hermanos mientras ascendía a la exosfera, satisfecho con otra oferta de alcohol de calidad por parte de los humanos también este año. Ojalá continúen en este camino de iluminación, lo que me permitirá llamarlos con orgullo mis estudiantes en el camino de las ciencias naturales. Notas del autor. Lea 5 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/ruijarduno. Comentario. 19 comentarios. Votar. Capítulo 6. Capítulo 6. 1000 DC. Los mares que un día llegarían a ser conocidos como el Océano Pacífico. Durante muchos días, las personas a bordo de las embarcaciones navegaron hacia lo desconocido, guiadas por los últimos descendientes de sus antiguos sacerdotes. Los ojos ciegos de los sacerdotes, viendo y sintiendo lo que sus semejantes jamás podrían comprender. No después de haber ofendido a su Dios hace todos esos siglos. 1. Nadie habló mientras los barcos continuaban su viaje, siguiendo el rastro de energía que solo los sacerdotes podían ver en lo alto del cielo, sabiendo que no tenían derecho a cuestionar a quienes aún intentaban protegerlos después de la injusticia cometida contra su linaje. El pueblo maya aún lo recordaba, las historias que siempre habían descartado hasta hace poco, solo para darse cuenta de lo equivocados que habían estado. Las historias culminan en el pasado antiguo, cuando se comunicaban con su dios, el Kukulkan. De cómo éste les otorgó conocimiento y poder inimaginables. Sin embargo, algo cambió hace unos siglos. Quizás fue la arrogancia de un rey recién ascendido, o quizás fue una corrupción deliberada provocada por alguien en el poder. Nadie sabe esa verdad. Lo que sí saben son las consecuencias.
Su pueblo, liderado por su nuevo rey, olvidó las antiguas tradiciones por un tiempo, condenando a su dios como inútil y que solo el rey debía ser adorado como lo divino. 3. Quienes se opusieron, como los sacerdotes, totalmente devotos de su dios, fueron asesinados. Lo que quedaba de su singular linaje perdió prominencia, convirtiéndose en nada más que la gente común. El resultado de la herejía se haría evidente muy pronto. Las abundantes lluvias que una vez los convirtieron en el pueblo más próspero del país cesaron. Porque ni siquiera su benevolente Dios, que aún descendía para vigilarlos a pesar de la herejía del rey, podía producir lluvia por sí solo sin el mecanismo que él mismo había ayudado a desarrollar. 5. Y así, sin poder ayudarlos, su Dios se retiró a su cielo. El primer año que esto ocurrió, el rey maldijo su mala suerte e incluso se atrevió a maldecir a Kulkutan cuando descendió del cielo, llamándolo Dios falso. Al año siguiente, sin lluvia, el rey se desquició aún más. Kulkutan descendió, dando vueltas al cielo y usando su poder divino para intentar resolver el problema. Desafortunadamente, ni siquiera su inimaginable poder fue suficiente, así que se retiró de nuevo. Al año siguiente, el rey murió con una cuchillada en el corazón. Nadie sabe si se suicidó o si lo hizo otra persona. Lo que sí se sabe es que ya era demasiado tarde. Para entonces, las antiguas tradiciones habían desaparecido, pues el rey se propuso erradicar todo conocimiento sobre el culto y la relación entre su pueblo y Kukulkan. Lo poco que quedaba de las tradiciones que guardaban en la mente de los sacerdotes supervivientes, se negaron a divulgarlo, proclamando que el pueblo debía pagar por su arrogancia. Y entonces dependieron de lo poco que recordaban. ¿Recuerdan el encantador líquido rojo que tanto deleitaba a Kukulkan? ¿Recuerdan el humo? ¿Recuerdan el milagroso agua viva al pie de la torre de Naup? ¿Y qué líquido podría ser más rojo que la sangre misma? 1. Al año siguiente, cuando se produjo el equinoccio de primavera, el Kukulkan volvió a descender. Pero esta vez no se enroscó alrededor de la aguja. En cambio, sus orbes amarillos estaban llenos de ira y decepción por lo que vio al otro lado de las pirámides mayas. Sacrificios humanos. Personas capturadas en batallas o esclavizadas de su propia especie. Sus corazones fueron extraídos y su sangre ofrecida como sacrificio para apaciguar a su dios. En lugar de sentirse encantado, su dios se sintió disgustado. Las leyendas aún hablan de la rabia que mostró ese día. Un rayo de luz tan brillante que cegó a la gente cayó sobre el templo de Kukulkan, originado en las fauces de su dios. El castigo divino redujo la aguja de Nava piedra fundida y dañó las propiedades acústicas de la pirámide. El dios enfurecido se retiró a los cielos y no fue visto nuevamente durante más de una década, mientras el pueblo maya continuaba con sus rituales con la esperanza de apaciguar a su dios. En retrospectiva, el pueblo se dio cuenta de que esto era el comienzo de su caída. Porque un dios falso se dio cuenta de su desesperación y se aprovechó de ellos. Una criatura emplumada con alas colosales apareció en el templo de Kukulkan y participó en sus sacrificios, bendiciéndolos con lluvia. Ahora, la gente se dio cuenta de que esta lluvia no era lluvia verdadera como la que una vez recibieron de parte de su verdadero dios. No, este impostor, el llamado Quetzalcóatl, no era más que agua que caía de sus plumas mientras se baña en los ríos y sobrevuele sus tierras. 1. Y ahora, siglos después, el pueblo maya finalmente ve al impostor por lo que es. Una falsa divinidad que huyó a la primera señal de peligro cuando el aire se calentó y la tierra ya no dio cosechas. De repente, el mar se agitó mientras el ruido lejano de rugidos llegaba a sus oídos, obligando a la gente que huía a mirar a lo lejos, donde contemplaron el choque de dioses. Un ser colosal con placas carmesí y magma fluyendo debajo de la piel rugió en desafío, mientras una entidad parecida a una ballena chilló en respuesta, disparando una ráfaga de agua presurizada que tenía suficiente poder para destrozar montañas. Este choque agitó los océanos y desgarró la masa de tierra recién creada por la montaña viviente. De repente, los descendientes de los sacerdotes originales alzaron la vista al cielo y comenzaron a murmurar antiguas oraciones. Las lágrimas corrieron por sus rostros al contemplar finalmente al verdadero Dios del que una vez hablaron sus antepasados. Una serpiente esmeralda encantadoramente hermosa, con plumas de oro y esmeralda brotando de su cuerpo como llamas vivientes mientras descendía de los cielos con un rugido. Como uno solo, los dos dioses combatientes se giraron para enfrentar a Kukulkan, porque no podía ser otro que él, y rugieron en desafío.
Ese día, los remanentes del pueblo maya, huyendo de la catástrofe que las generaciones posteriores llamarían el período cálido medieval, las sequías globales causadas por erupciones solares anormales en este período de tiempo, encontraron una vez más a su dios, junto con una tierra que se convertiría en su hogar a partir de entonces. El rico suelo volcánico, al que la montaña móvil le dio fertilidad y vida. Los mares agitados crearon una nueva corriente, rica en peces y vida acuática, gracias al mar curativo. Y por supuesto, las abundantes lluvias y la protección contra las tormentas obtenidas gracias a la intervención de su sol verde. Una tierra que los mayas llamarían Onam. La gran patria. 4. Luego, a medida que pasaban los años, más personas encontraron este lugar ya que también huyeron de su tierra natal en busca de una nueva vida. Los que un día serían conocidos como polinesios llamarían a este lugar Oenu. El lugar de descanso del ave, lo que simbolizaba su esperanza de que fuera su lugar de descanso eterno. Los chinos lo llamarían Ouyuan. El abismo protegido. Su nombre proviene del cráter colosal en medio de la tierra donde los humanos establecieron su hogar. Un cráter creado por el sol verde tras su lucha con los otros dos dioses de esta tierra. Los que luego serían los japoneses lo llamaron Oen, el vínculo abundante. Esto significaba su énfasis en el vínculo que creían tener con los dioses de la tierra. Con el paso de los años, estos refugiados, que huían de diferentes orígenes, se mezclarían y formarían un solo pueblo. Y así también los nombres que le darían a la región. Así nació el gran reino de Oen, que se convertiría en el país de Oen en los tiempos modernos. 7. Quetzalcóatl el impostor. Haga clic aquí para ver la imagen. 10. Notas del autor. Lea 5 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/ruijarduno. Comentario. 13 comentarios. Votar. Capítulo 7. Capítulo 7. Padua, Italia. 1610. Un hombre de 45 años estaba sentado en el último piso de su casa, mirando el mayor invento de su tiempo, uno que un día revolucionaría la astronomía. El frío cortante del invierno de Padua le hacía temblar el cuerpo mientras manipulaba las fundas de cuero de su Perspicillum. El precursor del telescopio, como se le llamaría en el futuro. El hombre llamado Galileo di Vincenzo Bonaiuti de Galilei, o Galileo como prefería que lo llamaran, miraba fijamente a través de la herramienta, mirando las estrellas. Su mano voló sobre el papel con su lápiz de carbón, representando hábilmente las formas que vio en el cielo. El lejano planeta Júpiter y sus lunas que había estado observando desde hacía algún tiempo. Sin embargo, mientras seguía mirando al cielo, algo más llamó su atención. Un destello de luz verde se disparó a través del cielo antes de detenerse abruptamente en su lugar. ¿El sol verde? ¿Por fin? La emoción recorrió el cuerpo del hombre mientras ajustaba rápidamente las lentes y la posición de su dispositivo, tratando de vislumbrar el mayor misterio en los cielos de su mundo. A lo largo de los siglos, fue un hecho conocido que el sol verde era una anomalía en los cielos. Muchas religiones y culturas hablan de él en diversas formas. Algunos afirman que es un dios. Otros dicen que es un demonio. Otros lo llaman una estrella viviente. Mientras que otros lo llaman un guardián. Son muchos los nombres que se le han dado a lo largo de la historia y muchos los rituales religiosos ligados a él. Incluso los alquimistas de la antigüedad y de Grecia lo discuten extensamente, llamándolo el quinto elemento, el éter. Sin embargo, curiosamente, no hay información concreta disponible sobre su movimiento o ubicación en ningún lugar del mundo. Nunca es posible predecirlo, y nunca es posible rastrearlo. Aparece a voluntad y desaparece a voluntad. Por eso Galileo estaba tan emocionado en ese momento. Porque finalmente, después de tantos años, tenía la oportunidad de observar de cerca este objeto anómalo en el cielo y resolver el misterio de una vez por todas. Pronto logró girar la herramienta exactamente como quería. Pero lo que vio allí lo llenó de asombro y terror inimaginables. El lápiz y el papel cayeron de sus dedos impotentes mientras contemplaba la majestuosidad, la verdad, del sol verde. Placas segmentadas y hermosas escamas, flexionándose con fuerza. Líneas y patrones dorados que brillaban con intensidad. Orbes de un resplandor carmesí bordeaban el cuerpo a intervalos regulares, como si hubieran sido creados por las manos del mismísimo Dios. Y esos ojos amarillos, los ojos amarillos. Brillaban con inteligencia, con poder. Con conocimiento y sabiduría insondables. Observó con expresión vacía cómo la bestia en el cielo rugía silenciosamente hacia el vacío infinito más allá de los cielos segundos antes de que un estallido de luz pura brotara de sus fauces, apuntando a algún lugar en las profundidades.
Entonces vio el objetivo. Una roca, casi del mismo tamaño que la bestia, brillando roja debido al gran poder de la luz con la que la bestia la había atacado, se acercó a su mundo, solo para que la bestia la agarrase con sus brazos y comenzara a morderla literalmente en pedazos. Galileo se tambaleó hacia atrás, se cayó de su taburete y se quedó mirando fijamente el cielo nocturno donde el sol verde, la bestia, se alejaba a velocidades insondables, desapareciendo en el horizonte. Esa noche, el hombre no pudo dormir, pues se dedicó a registrar lo que veía en sus libros mediante anagramas y marcas de agua. El libro, titulado Sidera Viridia, pronto se publicaría y contendría un secreto que solo sus verdaderos seguidores sabrían descifrar. Desafortunadamente, todas estas copias desaparecerían misteriosamente durante su vida, ya sea destruidas en accidentes o compradas por extranjeros que desaparecieron de la faz de la tierra poco después de la compra. Más adelante en su vida, durante la Inquisición, Galileo fue abordado por un extraño inquisidor durante su arresto domiciliario. Un inquisidor de ojos blancos e inexpresivos, pero capaz de recorrer el mundo por sí solo, e incluso de usar la espada si fuera necesario. Los registros afirman que poco después de la visita, todos los detalles sobre el descubrimiento de la verdad del sol verde por parte del hombre se desvanecieron en el aire, desapareciendo incluso de las bóvedas del Vaticano y de los almacenes secretos de la Inquisición. ¿Quién era este inquisidor? ¿Y qué secretos le obligó a guardar al anciano científico? Nadie lo sabe. Notas del autor. Lea 5 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/ruijarduno. Comentario. 17 comentarios. Votar. Capítulo 8. Capítulo 8. 1954. Atolón de Bikini. En un hangar ubicado a poca distancia de los oficiales militares que celebraban, quienes disfrutaban de su velada luego de la exitosa neutralización de una amenaza existencial llamada Godzilla, 3 personas permanecieron en silencio, lamentando la pérdida de algo verdaderamente extraordinario. El general me llamó para discutir algunos fondos. Leland Lafayette Shaw III, o Lee para abreviar, habló mientras sus 2 compañeros giraban su mirada hacia él. Pensé que, ya que de todos modos íbamos a bajar, mejor apuntar a la luna. Así que le hice una propuesta. Una serie de puestos avanzados de monarca, personal adicional, equipo, todo lo necesario. Él lo rechazó. Keiko Miura, que acababa de dejar de llorar, suspiró derrotada ante esas palabras, mientras William Randa, o como lo llamaban sus amigos, Bill, apretaba los dientes con ira. Sin embargo, Lee sonrió con ironía. Dijo que no pedimos lo suficiente. Eso llamó la atención de sus amigos. Nos están dando un cheque en blanco para averiguar si hay más de esos por ahí. Bill se rió emocionado. ¿Cómo lograste eso? Bueno, hice una pregunta sencilla. ¿Y si el próximo no aparece en medio del Pacífico? ¿Y si está cerca de Nueva York o Washington? Entonces tendremos que contárselo al mundo entero. Lee le dirigió una mirada inexpresiva. Entonces, ¿quieres hacer públicos los detalles de la explosión clasificada de una bomba H? Sí. ¿Por qué no? Porque electrocutaron a los Rosenberg. Eso hizo que Bill se detuviera. Pero a Keiko se le ocurrió una idea gracias a la conversación. Digamos que encontramos a otro. ¿Acaso el general necesita saberlo todo? Lee le dirigió a su amigo más cercano y a la mujer que amaba una mirada divertida. Lo siento. ¿Estás sugiriendo que le mienta a mi superior? No. Pero una mentira y un secreto son 2 cosas distintas. Estoy seguro de que el tribunal marcial verá esa distinción, Kei. ¿Confías en nosotros, Lee? Lee miró exasperado a los 2 antes de suspirar. Está bien. Solo puedo decirle lo que tú me digas. Y confío en que me dirás todo lo que necesito saber. ¿Te parece bien? Los 2 científicos captaron inmediatamente lo que el militar quería decir. Lee no se atrevió a romper el protocolo que le inculcaron durante el entrenamiento. Sin embargo, comprendía la postura de sus amigos y les confió su vida. Así que llegó a un acuerdo. Solo le dirían lo que él pudiera decirle al general. Todo lo demás, se lo guardarían para sí. Keiko le dirigió a su amiga una mirada preocupada. ¿Estás de acuerdo con eso? El silencio reinó en el hangar antes de que Bill lo rompiera con un tono alegre. Definitivamente estoy bien con ello. Eso hizo que los 3 amigos estallaran en risas y llegaran a un acuerdo silencioso. Sin embargo, el humor pronto se calmó cuando Keiko hizo la pregunta que la había estado molestando todo este tiempo. ¿Pero qué pasa con él? Le contamos al general sobre. En absoluto. Bill adquirió una mirada estoica poco característica mientras miraba fijamente la huella de Godzilla sostenida en la percha.
Si esos imbéciles se enteran de que no es un mero mito, como se le ha hecho creer al mundo durante más de 300 años, gracias a los esfuerzos de cierta gente, quién sabe qué harán. Bill miró preocupado al cielo, sabiendo que un cierto ser estaba orbitando el mundo en ese preciso momento, protegiéndolo de amenazas que ni siquiera podían empezar a imaginar. Lee también miró al cielo antes de hablar. Sí. Lo entiendo. Ya está bastante mal. No necesitamos más tensión entre la patria y los rojos del otro lado del mar, lo cual sin duda ocurrirá si Phuket lanza un arma nuclear. Sin mencionar que nuestros aliados en Oen se indignarían si algo así sucediera. Bill se rió burlonamente ante la idea mientras que Iko lo miraba preocupada. Ese viejo bastardo puede intentarlo. Algo tan insignificante como una bomba nuclear jamás podrá hacerle daño ni a él ni a sus compañeros reyes. Según los registros. Al darse cuenta de que estaba hablando con sus amigos y no con esos idiotas de la comunidad científica que siempre se reían de sus ideas, su tono se suavizó. Lo siento. Es que, lo sé. Keiko sonrió, sabiendo exactamente lo que Bill estaba sintiendo. Bill se encontraba a bordo del Uslaughton cuando fue atacado por el dragón de iones, lo que despertó su sed de conocimiento y su obsesión por estas criaturas. Esto lo condujo a un mundo de tradiciones antiguas, relatos orales, culturas perdidas y mucho más que exploraban mitos antiguos que podrían o no tener fundamento real. Fue durante esta búsqueda de la verdad que se topó con Keiko y Lee y se hizo amigo de ellos. Y más tarde, se toparon con el descubrimiento más significativo de sus vidas, aparte de la huella de Godzilla. Un descubrimiento que consolidó su postura de coexistencia. Keiko le sonrió a su amiga. Si nuestra investigación sobre esa tribu es correcta, el trío no es una simple superfauna como las demás. Por lo tanto, es lógico que nuestro armamento primitivo no los alcance. Sí. Pero aún así, no quiero que esos tipos los provoquen. El Rey del Cielo puede ser lo suficientemente benévolo como para ignorar nuestros intentos de hacerle daño. Pero el Rey del Mar y el Rey de la Tierra, no. Bill se estremeció al recordar las inquietantes historias que aprendió de aquella tribu en las tierras ancestrales de los Oen, junto con sus amigos. Esas historias aterradoras sobre la Tierra convirtiéndose en magma y el océano consumiendo el mundo antes de que el dragón Esmeralda descendiera para restablecer el equilibrio. Lee asintió seriamente ante las palabras de su amigo. De acuerdo. Es mejor mantener esta información lo más secreta posible, tal como se ha mantenido durante tantos años, y se mantendrá en secreto. No se preocupe, Teniente Shaw. La repentina voz hizo que los tres saltaran de sorpresa antes de quedar encantados al ver al anciano japonés, que sonrió cálidamente. Serizawa-sensei. Me alegra verte aquí. Eiji Serizawa sonrió cálidamente ante el saludo de Keiko antes de estrechar la mano de los hombres. Vine en cuanto me enteré de lo que estaba sucediendo. Y me alegra ver que has cumplido tu palabra con la tribu. Lee asintió, consciente de que no tenía otra opción. Si realmente hacía caso a su instinto e informaba de su existencia y la de sus hermanos a sus superiores, el Pentágono se revelaría y la situación se agravaría. Si su información no fue interceptada y no desapareció misteriosamente, claro está. Y, aunque pudiera decírselo sin incidentes, nunca elegiría hacerlo mientras siguiera siendo él mismo. Porque algunas cosas no eran para que el hombre se metiera en ellas. Satisfecho con la respuesta de los hombres y la mujer, Eiji les indicó que lo siguieran, dirigiéndose hacia su propia tienda de campaña, situada lejos de los demás, gracias a su alcance en el gobierno de los Estados Unidos, que le había sido proporcionado como parte de su existencia dentro de la tribu como miembro honorario. Fue gracias a este alcance que Monarch se estableció en primer lugar. Lo que pasó con Gojira fue una tragedia, nacida del miedo a lo desconocido. Pero ahora debemos mirar hacia el futuro. ¿Qué decidieron ustedes tres? Keiko explicó el plan que habían ideado. Un plan con el que Eiji estuvo de acuerdo. Bien. Eso servirá por ahora. Sobre todo porque la tribu planea retirarse de ciertas tareas por ahora para entrar en su comunión de décadas. Ahora. Sobre todo cuando más los necesitamos. Eiji suspiró ante las sorprendidas palabras de Bill. Sé lo que quieres decir, Randa-kun. Pero debes entender que es su tradición. Es un evento que ocurre cada 3 siglos. Es parte integral de su cultura y de sus intentos de comunicarse con él. Simplemente no se puede retrasar ni detener. Bill suspiró, sabiendo la importancia del acontecimiento. Sí. Lo entiendo. Pero sin ellos velando por Monarca en el gobierno, las cosas se pondrán difíciles. Eso harán. Pero debemos perseverar.
Así les demostraremos nuestro valor y nuestra dedicación a lo que nos hemos propuesto. Comprender a los titanes y la posibilidad de coexistir con estos majestuosos seres. Esa noche, el grupo continuó conversando largo rato hasta que los jóvenes finalmente se marcharon, dejando atrás a Eiji Serizawa, quien seguía tocando la delicada flauta ceremonial tallada en cristal de esmeralda. Símbolo de su pertenencia honoraria a la antigua tribu que había influido en la historia de la humanidad desde las sombras. Espero que realmente podamos salir adelante durante su ausencia en las próximas décadas. Notas del autor. Lea 5 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/ruijard1. Comentario. 15 comentarios. Votar. Capítulo 9. Capítulo 9. Lo sentí en el momento en que los humanos comenzaron su incesante intento de comunicación. La resonancia de su voz, modulada a través del conocimiento antiguo y la arquitectura reconstruida utilizando los antiguos como modelo. Originario de la masa continental creada hace mucho tiempo durante el enfrentamiento rutinario entre Groudon, Kyogre y yo, este es su cuarto intento. Pero no pienso responder a su llamada, incluso si me prometen ese delicioso alcohol. Ya no. No después de que me traicionaron. 1. Les enseñé a sus antepasados todo lo que sabían. Les di lluvia, les di poder, les di civilización y sabiduría. ¿Pero qué me dieron al final? Nada más que traición. Si fuera solo por un déspota, hace tiempo que lo habría perdonado. Porque, seamos sinceros, la gente común rara vez tiene la culpa de las decisiones que toman los idiotas en el poder. Pero esos tipos no eran inocentes. Se unieron voluntariamente a su rey para rechazarme. Me llamaron monstruo, demonio. Querían que me fuera. Todo el pueblo, salvo los sacerdotes que cambiaron por beber el agua contaminada con mi radiación. 4. Entonces les di exactamente lo que querían. ¿Sabes? No es propio de ti ser tan mezquino. No estoy siendo mezquino, Groudon. Estoy siendo cauteloso. También me aseguro de que mi presencia no afecte su civilización más de lo que ya lo ha hecho. ¿Qué bien hizo eso? ¿Recuerdas aquel incendio? Ante las palabras de mi hermano, mi mente se remontó al momento. El gran incendio de Londres. Recuerdo ese evento. No el de mi antigua vida humana, de hace millones de años. No. El del que hablo es el que ocurrió en esta tierra. Vi los incendios cuando estaba buscando un asteroide particularmente delicioso que mis sentidos me dijeron que era rico en minerales. Vi el fuego extendiéndose lentamente, como los dedos de una mano gigante abriéndose. Todavía no sé por qué decidí intervenir en aquel momento, pero intervine. Utilicé mi velocidad y mi habilidad vibratoria que actuaba de manera similar a la habilidad de Pokémon del Traestream para crear una columna hacia arriba, dirigiéndose directamente fuera de la atmósfera de la Tierra. Creo que actué por instinto en aquel entonces. Porque sabía que si no eliminaba el humo y las cenizas, existía la posibilidad de un invierno volcánico localizado, que habría alterado por completo el equilibrio climático, obligándome a trabajar horas extras para reparar los daños. Y lo que más odio son las horas extras, así que no iba a permitir que eso pasara. Así que quizá actué por instinto para evitar el exceso de trabajo. Aunque ese evento probablemente me expuso a la gente en general, dado que es difícil no ver un dragón brillante de 900 pies de largo en medio de un cielo nocturno lleno de cenizas y humo. Dinos la verdad, Rayquaza. ¿De verdad estás evitando a los niños de nuestra tierra porque los cuidas? ¿O es por lo que ocurrió hace siglos en Occidente? No negaré que pueda tener algo que ver con lo que pasó entonces. Hermano. Ese humano está muerto. Él y los suyos desaparecieron hace mucho. Los humanos no son tan longevos como un titán, ¿recuerdas? Lo sé. Sé que los niños de allá abajo, que intentan llamarme, no tienen la culpa de los errores de sus antepasados. Sin embargo, no puedo librarme a esa traición, Kyogre. La ira inundó mi mente al recordar ese día. El día en que regresé al pueblo maya, con la esperanza de verlos recolectar la savia como les enseñé y quemarla para poder cargar el humo e iniciar un aguacero. Sin embargo, lo que encontré ese día realmente me enfureció más allá de lo creíble. Sacrificio humano. Ingenuamente pensé que les había enseñado a ser mejores que esto. Que les había dado suficiente conocimiento y sabiduría para evitar que se desviaran de este camino. Y sin embargo, allí estaban. Haciendo precisamente lo que les prohibí hacer. Puedo perdonar las acciones del insensato rey. Puedo perdonar que me insulten. Incluso puedo perdonar que me llamen demonio. Pero ese incidente, eso es lo único que jamás perdonaría.
Así, destruí la torre que ayudé a sus antepasados a construir y las cámaras acústicas de sus pirámides escalonadas, el lugar que llamé hogar durante muchos siglos, y los dejé abandonados a su destino. Cometí el error de darles a los humanos demasiado conocimiento en aquel entonces. Demasiada sabiduría adquirida demasiado pronto. Les hizo creer que estaban por encima de las leyes del mundo. Que podían hacer lo que quisieran y salirse con la suya. Esa forma de pensar se convirtió en su perdición. Se acabó. No volveré a cometer ese error. Protegeré este mundo. Protegeré a esos seres diminutos e indefensos, llenos de bondad y maldad. Sin embargo, no interactuaré con ellos directamente. Nunca más. ¿Y cómo los protegerás de sí mismos, hermano? Ya has visto lo que se han hecho. Su intromisión en cosas ajenas es lo que despertó a los titanes latentes en la superficie. Resoplé las palabras de Kyogre. Pero no lo refuté. Porque tenía razón. La era nuclear ya está aquí. El hombre dividió el átomo y, al hacerlo, descubrió un arma poderosa. Una que puede matar fácilmente a miles de su especie. Para ellos, esto es el pináculo de la tecnología armamentística. Pero para un titán, es un bocadillo muy atractivo. Si bien es cierto que tal vez no tenga tan buen sabor como la radiación natural, lo que le falta en sabor lo compensa con creces con su potencia y la capacidad de mejorar la fisiología de un titán. Lo que hagan con sus armas y si se autodestruyen o no me incumbe. Solo los protegeré de las amenazas externas que afecten a su especie. Igual que protegía las diversas especies de titanes del mundo en la antigüedad, antes de elegir a Godzilla para que se encargara de esa tediosa tarea. Pero si son tan insensatos como para suicidarse, entonces no me incumbe. G. Sigo esperando el día en que Mocoso se dé cuenta de que le has endosado ese trabajo pesado para que puedas volar sin responsabilidades y pasar el tiempo sin preocupaciones. Inmediatamente miré seriamente las palabras de Groudon. Ni se te ocurra decírselo. Te arrojaré a la capa de magma del planeta y te encerraré allí durante el próximo 1.000.000 de años. Lo mismo te digo, Kyogre. Oye, mis labios están sellados. Lo mismo digo. No soy tan suicida como para enfadar así a mi única fuente de interacción con el mundo exterior. Pero debo preguntarte esto. ¿Qué pasa si no tienes otra opción? ¿Qué pasa si necesitas hablar con los humanos en el futuro por algo que escapa a tu control? Ante las palabras de Groudon, no pude evitar sentir ganas de reír. Pero no lo hice. Porque aprendí hace mucho tiempo, a lo largo de mi larga vida como Rayquaza, que no existe nada que sea imposible. Si llega ese momento, dejaré de lado mis reservas y les hablaré, respondiendo a su llamado. Pero hasta que llegue ese momento, no haré tal cosa. Muy bien, hermano. Que sepas que estamos contigo. Lo que dijo la tortuga. Maldito lagarto. ¿Te mostraré un lagarto? Ah. Aquí vamos de nuevo. Me reí entre dientes ante la discusión habitual y continué volando alrededor de la Tierra, buscando el siguiente bocadillo sabroso que se dirigía hacia mí desde el espacio exterior. Si surge la situación en la que necesite la ayuda de los humanos, sin duda descenderé. Pero hasta entonces, los dejaré en paz. He aprendido la lección sobre involucrarme demasiado con la humanidad. No solo con los mayas, sino a través de muchos otros encuentros a lo largo de su historia. Así que, a menos que tenga que ver con la supervivencia misma del planeta, no haré algo tan estúpido como hablar con ellos. 1.